¿Qué tal, amigos radioescuchas de la 1500 AM? Soy Radio Latina 5.0, a través de su programa Micrófono Abierto, que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, en la sintonía WPJX 1500 AM o vía internet www.radiolatina5.net, y nos puede seguir también en las redes sociales, en Facebook Live. Gracias por ayudarnos a compartir, gracias a la gente que nos sintoniza en estas 54 ciudades. Hoy es lunes 3 de julio del año 2017, y vaya que tenemos temperatura extrema. Saludos a todos, ayúdense a compartir porque este programa va a ser único, es especial como todos los programas de Radio Latina 5.0, y es que retomar el caso de Miguel Ángel es sembrar un precedente histórico. ¿Cómo y de qué manera la ciudadanía arrebata este sistema putrefacto a un inocente que querían inculparlo? Sí, vincular a un homicidio de Óscar de la Torre, el padre de una diputada local del estado de Michoacán. Pero parece que ni las peores estrategias ni esos métodos de tortura dieron efecto. Y eso, para empezar, es una realidad, porque la sentencia fue definitiva, y así lo dice este escrito que están viendo en este momento todos y cada uno de ustedes. Un escrito que nos deja ver, bueno, pues el dictamen final. Morelia, Michoacán, 29 de junio del año 2017. Un mes y días de aquel levantamiento que hicieron a estos jóvenes. Vistos para fallar el toca número 11-17/2017, relativo al recurso de apelación interpuesto por los agentes del Ministerio Público litigantes adscritos a la Unidad Especializada de Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, contra la resolución dictada por el licenciado Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete, juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal acusatorio de la entidad, Región Judicial Morelia, durante la continuación de audiencia de formulación de imputación de la causa penal número 295/17, celebrada el día 3 de junio del 2017, en curso instruida en contra de, por la comisión de un hecho señalado por la ley como delito de homicidio calificado en agravio de resolución, en la cual dicho juzgador dictó un auto de no vinculación al proceso en contra del imputado en cita. Miguel Ángel es inocente y seguirá siendo inocente a pesar de estas estrategias mediáticas, porque parece que en Michoacán, señores, la delincuencia se hace presente, pero la que nos preocupa, sí, la que nos debe de preocupar más a los michoacanos, es la que está institucionalizada, la que se gesta y se rige a través de las entrañas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. Y bueno, vamos a hacer un breve repaso para que todos y cada uno de ustedes tengan un contexto un poco más claro de lo que realmente se suscita en una entidad como la michoacana. ¿Qué les parece? Y vamos a hacer lo siguiente para que ustedes tengan un contexto, repito, más claro de esta realidad. Ayúdenos a compartir si les es factible, para que tengamos un contexto todos un poco más claro de esto, que sin duda es un atropello más. Y Miguel Ángel solamente es un caso emblemático, porque ¿cuántos miles de Miguel Ángeles existen en México, señores? ¿Cuántas personas están en prisión sin haber sido sentenciados? Miles y miles y miles. Y parece que no hacemos nada al respecto. Bueno, pues señores, ayúdenos a compartir. Ayúdenos a compartir con todos sus contactos, con sus amigos, para que este precedente, pues no lo olvidemos y sirva de referencia para que más y más mexicanos se puedan reactivar y asumir que con estrategia podemos derrocar aquel sistema. Y por cierto, no se olviden que no hay idea que despegue si no hay recursos. Así es que por muchas intenciones que tengan, si no tenemos recursos, difícilmente vamos a alcanzar una meta. Déjeme hacer un recorrido entonces, porque voy a tener entrevista en vivo y en directo a Miguel Ángel Morales Hernández, para que nos dé pues un escenario de cómo se vive, cómo se atropellan los derechos humanos de los individuos. Que claro, Michoacán no dista de ninguna otra entidad, nada más es un ejemplo fehaciente para la realidad que vivimos los mexicanos. Gran derrota a la delincuencia institucionalizada, eso lo hicimos el pasado 29 de junio del año 2017, y lo logramos gracias a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues señores, inocente Miguel Ángel, frente a todos los obstáculos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, la prensa, la corrupción y el temor de la propia ciudadanía. En Michoacán se hizo historia en la justicia mexicana, con estrategia, concientización,
a uno de los sectores michoacanos y la difusión constante del hecho. Se arrebata por primera vez de las garras de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán la inocencia de Miguel Ángel Morales Hernández, un joven que pretendían inculpar para cubrir sus vacíos de poder. Sin miedo, con estrategia, con una causa en común, con recursos, la historia la escribimos nosotros mismos. Pero la pregunta es, ¿cuántos inocentes aún están en prisión? Hoy se escribe una nueva historia. No permitamos que los delincuentes sigan impartiendo justicia. Y esta es la imagen emblemática de las garras de la corrupción que sigue imperando en México. Michoacán, en manos de la delincuencia institucionalizada. Procuraduría General de Justicia y el Estado de Michoacán, fábrica de delitos e intercambio de inocentes por delincuentes. A compartir, amigos. Y es que todo empezó así. Pongan atención. El pasado 29 de junio, bueno, pues ya, el acto de apelación que había sometido, en este caso, el fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, no tuvo efecto, porque para el juez dictaminó que la sentencia fue la certera del 3 de junio, donde se declaraba que Miguel Ángel era inocente. Pero ¿cómo se suscita todo esto, amigos? Todo inicia un viernes 26 de mayo a las 5 de la tarde, en una casa donde vivía Miguel Ángel Morales, y fue precisamente el día 26, el día 26 del 2017, a partir de las 5 de la tarde, donde inicia todo. La propiedad se encuentra ubicada en la colonia Girasoles, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y bueno, pues frente a esta propiedad, amigos, sí, a las afueras de ella, un jardín. Pero un jardín donde empieza a detectar el primer elemento Miguel Ángel. Un elemento que no le llamó como un hecho desapercibido. Había un agente, un sujeto uniformado, con uniforme de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pareciera que ahí se partía esta persecución de este jovencito. Y bueno, pues Miguel a las 6 de la tarde visita a su amigo que queda precisamente en la casa de él, a un lado de los padres de Miguel Ángel. Y en esa casa, pues en su visita a su amigo, decidieron ir a la tienda. Estamos hablando de aproximadamente las 6:45 de la tarde. Una vez contactado a su amigo, decidieron, repito, ir a la tienda cercana. Subieron estas escaleras que ustedes ven ahorita en el escenario, para dirigirse por el andador José Manuel de Herrera. Ahí se demuestra la cercanía de las dos propiedades, las de los padres de Miguel Ángel y las de su amigo. Pero la constante es que precisamente en las escaleras había otro tipo que estaba supervisando los movimientos de Miguel Ángel. Al seguir por ese andador, justo frente a la cochera se encontraba otro elemento disfrazado y esperando y observando atentamente los movimientos de los jóvenes. Y bueno, pues ahí empieza a crearles un poco de preocupación. Dieron vuelta a la izquierda sobre la calle Jesús Cabrera y luego entonces al cruzar la calle para ir directamente a la tienda. La imagen que se ve detrás de ese vehículo blanco, señores, ahí es donde precisamente se dirigían Miguel Ángel y su amigo a comprar algunas cosas a esa tienda en la colonia Girasoles. Y esta es la tienda donde era el objetivo de ellos. Estamos hablando de aproximadamente las 7 de la tarde con 10 minutos. Y bueno, pues Miguel Ángel espera que su compañero lleve a cabo algunas compras. Y en este pasillo que está a un lado de la tienda, se empieza a acercar otro personaje disfrazado de empleado de la Comisión Federal de Electricidad. Su objetivo ya era claro: seguía a estos dos jóvenes. Pero fue precisamente en ese lugar, frente a la tienda, entre los vehículos, donde inicia ese forcejeo entre Miguel Ángel y este agente ministerial. Y fue en ese momento que el amigo de Miguel Ángel tiene que salir para apoyarlo, ayudarlo, porque no podía concebir lo que estaba pasando. Aquí entre esos carros, ese forcejeo que se da entre los agentes ministeriales y Miguel Ángel, sorprendido porque no sabía de qué se trataba. Mientras se forcejeaba, llegaron algunas camionetas y lo subieron sin ninguna orden de aprehensión, amigos. Sí, y en ese lugar fue donde emprendieron esa huida las camionetas con los dos jóvenes, con esos dos jóvenes que no sabían ni siquiera qué es lo que estaba pasando. Y bueno, señores, déjenme retornar aquí para que vean parte de este recorrido y ustedes puedan interpretar lo que realmente se suscitó en palabras del propio Miguel Ángel, para que tengan un contexto más claro. Vamos a darle un poquito a la imagen que nos facilitó Miguel Ángel y que ustedes tienen que conocer. Raúl, buenas tardes. Mira, te presento, este es mi domicilio, esta es mi casa.
Aquí es donde comenzó todo. Cuando nosotros salimos con mis amigos, había un sujeto que estaba parado aquí en este jardín, el cual estaba disfrazado de la Comisión Federal de Electricidad, cerca de las 5:30 de la tarde. Nosotros estábamos sentados aquí platicando y él preguntándonos que si no tenía yo una falla eléctrica aquí en mi domicilio, lo que le dije que no, que efectivamente no había nada. Había una camioneta parada allá abajo donde puedes ver este coche, era una camioneta de ellos, en la cual estaban otros sujetos esperándome. Posteriormente, como a las 6 de la tarde, yo me dirigí por esta dirección hacia casa de un vecino mío, en esta casa de color verde, de portón rosa, para ver a uno de mis amigos que se encontraba enfermo, y este sujeto me persiguió hasta aquí para no perderme el rastro. De aquí caminamos por esta dirección. Y cuando veníamos caminando por esta dirección, porque nos dirigíamos hacia la tienda, había otro sujeto que estaba sentado aquí. Este sujeto estaba también esperándonos para lo que se quería cometer. Luego posteriormente caminamos por esta dirección rumbo hacia la tienda. En la tienda que está, ahorita les voy a decir más por dónde está. Veníamos caminando por esta dirección. Aquí atrás de esta combi es donde van a encontrar ahorita la tienda, y este sujeto pues no dejaba de seguirnos, venía aquí atrás de nosotros para posteriormente, como te digo, no perdernos el rastro. Y llegamos efectivamente aquí a la tienda donde este sujeto llegó, y aquí fue donde nos amagaron, y ya de aquí llegaron las camionetas, nos subieron en esta dirección, aquí donde puedes ver el coche, y de aquí se fueron con nosotros ya a bordo, detenidos sin ninguna orden de aprehensión. Bueno, pues ese es el recorrido que nos describe Miguel Ángel, amigo Radio Escuchas. Un recorrido ya por demás al estilo los grupos delictivos. Amigos, si es posible, empecemos a compartir esto con más contactos, con más personas que realmente se puedan concientizar. Y después de que se llevaron esas camionetas arbitrariamente a Miguel Ángel, a su amigo, aproximadamente a las 8 p.m., del mismo día, viernes 26 de mayo, los llevaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, en la cual fueron entregados agentes ministeriales. Ambos jóvenes fueron separados, y a Miguel Ángel, interrogado en un pequeño cuarto con 5 sujetos, amenazándolo, y con interrogatorio con todos, fuertes y ofensivos, exigían que no viera sus rostros, mientras los seguían golpeando. Tomaron un par de fotografías, y tomaron datos personales. Después los sacaron de ahí y a punta de empujones los llevaron a los dos jóvenes a las pruebas sobre drogas. Al finalizar las pruebas, nuevamente los separaron a los dos jóvenes. Ahí permanecieron más de 48 horas, tiempo suficiente para fabricar pruebas falsas y así justificar la detención, haciendo la orden de que la causa de esa aprehensión fue el tráfico y venta de droga, argumentando que los habían detenido con pequeñas dosis, según ellos, hielo, una de las drogas más penadas en México. Sábado, 2 de la mañana, 27 de mayo. Este sábado, aproximadamente a las 2 de la mañana, un par de agentes ministeriales sacaron nuevamente a Miguel Ángel para llevarlo a otra pequeña habitación, con el argumento de que sería interrogado. Sin embargo, el objetivo en esta ocasión, a las 2 de la mañana, fue la tortura. Los sujetos fueron los mismos que habían tomado las fotos horas antes. Colocaron a Miguel Ángel de espaldas contra la esquina de esa habitación, y así inicia la tortura, gritándole que Miguel sabía por qué había sido detenido. Y a cada pregunta de Miguel, la respuesta era una bofetada o golpes en cabeza y estómago. Exigían que Miguel les dijera la razón del por qué lo había hecho. Y de no decirle la verdad, según ellos, lo golpearían. Incluso llegó un momento en que lo amenazaban de muerte si no les decía la verdad. Hasta ese momento Miguel Ángel no sabía en ese instante de qué le hablaban. Sábado 27 de mayo, 3 de la mañana. La situación se complica. Ellos empiezan a golpear y torturar a Miguel Ángel, escuchando varias veces: tú sabes lo que hiciste, con quién lo hiciste, quién te mandó, por qué lo mataste. En ese momento Miguel Ángel es cuando se entera que se trataba de un homicidio y que lo estaban confundiendo. Miguel era tratado como un homicida. Entre confusión seguían torturándolo, incluyendo la asfixia, es decir, tapando la boca con cinta adhesiva y una bolsa en la cabeza, con ojos vendados, desnudo y amagado de pies a manos, tirado en el piso. Golpeaban su abdomen. Su objetivo, sin duda, era que Miguel Ángel se inculpara de dicho homicidio.
las palabras obscenas y con amenazas de no aceptar dicho incumplimiento, sería torturado, aún con técnicas más radicales. Después de casi 2 horas de tortura, ellos notaron la manera como se desvanecía el cuerpo de Miguel Ángel y el estado de shock en el cual permanecía, que esto sin duda ocasionaba este conflicto de estos nefastos agentes ministeriales, que no es otra cosa que una sarta de delincuentes. No pudieron sacar ninguna confesión, y más aún no pudieron conseguir su cometido, que Miguel Ángel asumiera el homicidio del cual lo inculpaban. Y así lo desplazan a esta celda, señores. ¿Y saben la historia, lo triste de todo ello? Es que el 29 de mayo, pongan atención, gente de Michoacán, el 29 de mayo, incluyendo la revista Proceso, este fue el mensaje que ellos empezaron a difundir. Títulos como estos: Michoacán, detienen al presunto homicida del padre de la diputada local priista Rosa María de la Torre. Eso lo decía Proceso. Nadie se detuvo a pensar. Otros medios: capturan al asesino del padre de la diputada Rosa María de la Torre. Capturan al presunto homicida del padre de la diputada Rosy de la Torre. Nadie se detuvo a analizar ese caso, a investigarlo. El mismo grupo Radio Fórmula, fíjense los titulares que manejaban: detienen a involucrar en la muerte del padre de la diputada priista en Michoacán. Y más medios: detienen a presunto homicida del padre de la diputada Rosy de la Torre. Todo estaba en contra, amigos reescuchas. Todo, absolutamente todo estaba en contra. ¿Cómo y de qué manera enfrentarse a ese flagelo? ¿Cómo y de qué manera entonces contrarrestar todo un sistema? Algunos, por conveniencia, que es lo que predomina. Porque la mayoría de la prensa michoacana, señores, si no es que me equivoco, 95, 98%, dependen del subsidio estatal. ¿Cómo entonces esperar una información distinta? Ellos lo inculparon desde el primer día, desde el 29 de mayo. Asumían que era el homicida. Ninguno de los medios se detuvo a investigar, a indagar un poco quién era Miguel Ángel, quién era su familia, a qué se dedicaban. Ellos fueron parte del instrumento que utilizan todos los días. Los esbirros, los prostitutos de la información, los que según el argumento dicen que es por temor a la misma presión del gobierno. Pero a veces me pregunto si es el temor o es la conveniencia. Eso se los dejo a su criterio. Y saben una cosa que quiero decirles, porque de la misma manera que el 29 de mayo ellos asumían que él era el homicida de la muerte de Óscar de la Torre, todavía hasta el día de hoy, si ustedes teclean como título la inocencia de Miguel Ángel Morales Hernández, ninguno de ellos hizo corrección alguna a lo que ya habían asumido, que él era un homicida. No podemos seguir manejando esta postura. No podemos asumir tanta, señores, degradación entre prensa y entre el propio escenario que supuestamente son esos medios. ¿Qué esperas tú de ellos? Pues una realidad totalmente distinta. Señores, hay alguien que quiere platicar con ustedes. Hay alguien que también, sin duda, le dejó un gran aprendizaje. Un aprendizaje que posiblemente nunca lo va a olvidar. Y vamos a tratar de enlazarnos en vivo y en directo con Miguel Ángel Morales Hernández, que sin duda hay muchas cosas que posiblemente usted necesita conocer y saber de este caso que no puede quedar impune, de un caso que de antemano bien vale la pena poner especial atención, un caso que debemos tomarlo como referencia de las situaciones que pasan. Miguel Ángel, ¿puedes acomodar porque se vea un poco, ahorita se ve vertical, si lo acomodas bien, al revés, continúa otro giro? Ahí está perfecto. Vamos a ver, señores, pues aquí está este jovencito que gracias a todos ustedes fue posible arrebatar de las garras de este sistema putrefacto a un inocente, como existen miles de inocentes en todo México. Miguel Ángel, ¿los escuchas? Claro que sí, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Pues primero, bienvenido a este escenario donde hay mucha gente que sin duda pues está muy feliz con esta liberación, está muy feliz de que ya estés en tu casa con tus papás, pero yo creo que esta experiencia, Miguel Ángel, no puede quedar en el olvido. Yo revisé toda tu historia, todo ese pasaje que se gesta desde el propio viernes 26 de mayo, la manera como a ti te levantan al estilo los grupos delictivos
y la manera como pretenden intimidarte para que tú confesaras algo que ni siquiera habías cometido. Y yo creo, amigos, que Miguel Ángel ahorita no está en condiciones ni siquiera de estar en Michoacán. Y no está en condiciones por el simple hecho de que golpeteamos al poder, golpeteamos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, golpeteamos a la fábrica de delitos, golpeteamos a la delincuencia institucionalizada. Y yo creo que este caso tiene que ser histórico y como tal, que tenga un efecto para proteger la integridad de Miguel Ángel. Miguel Ángel, yo creo que ya son varios días de reflexión, varios días que sin duda, por más que quieras intentarlo y seguir siendo el Miguel Ángel de siempre, yo creo que hay un grado, ¿no?, de preocupación de tu parte. ¿Cómo te sientes? ¿Realmente te sientes seguro en Michoacán? ¿Te sientes seguro en Morelia, Miguel Ángel? No, Raúl, claro que no, ya las cosas no son las mismas aquí. Ya cualquier cosa aquí en la ciudad me da miedo. Ya no puedo salir a gusto porque cualquier persona que me mira, pues me da miedo, la verdad. No sé si sea una de esas personas o que me estén buscando. La verdad sí, ya no es lo mismo aquí, la verdad, desde que me pasó esto. Y es que es complicado, Miguel Ángel. Es que yo nada más me quiero remontar al mismo viernes 26 de mayo. O sea, imagínate tú, sales con tu compañero, se van a la tienda a comprar algunas cosas. E imagínate en ese forcejeo sin saber tú de qué se trataba. Los levantan, los llevan a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. Y resulta que el primer delito que te imputan es tráfico de drogas, supuestamente. Y vaya, horas después resulta que eres ya homicida. ¿Qué te demuestra esto desde el punto de vista de un joven que me imagino al terminar su carrera pretende incursionar en la vida productiva de Michoacán, pero te encuentras a unos desafíos de poder, a una corrupción impregnada en aquellas instituciones que en teoría pretenden impartir la justicia? Como joven, ¿qué te inspira Michoacán en este momento, Miguel Ángel? ¿Qué me inspira Michoacán? Ajá. La verdad, hablando, quizá, la verdad no me inspira nada de aquí, siendo sincero. O sea, no hay un motivo de que estén haciendo algo aquí en Michoacán que te haga querer seguir viviendo aquí. Pero en lo particular, a mí lo que me inspira es que las cosas cambien, y no por lo que me pasó a mí, sino por lo que le puede pasar a mucha gente. Y es algo que me gustaría que se cambiara, pues, en este país, no solo en Michoacán, que sabemos que la verdad va a ser muy difícil, es muy duro y todo, pero pues yo sí espero que eso sea una gran motivación para la gente, ¿no? Que se cambien las cosas como se está trabajando en este estado. Y en lo particular, pues lo único que me inspira es quizá llegar a ser alguien grande para apoyar a la gente y que logremos hacer un pequeño cambio que sea. Miguel Ángel, después de varias horas de tortura, de intimidación, de una manera de presionarte a inculparte tú mismo, me imagino que viste un escenario de cómo y de qué manera cuando quieren inculpar a cualquier persona para cubrir vacíos de poder y bueno, dejar a los delincuentes libres en la calle. Me imagino que esa tortura a muchos los debilita, a ti no. Tú resististe y a pesar de que te desvanecías, a pesar de que te torturaron, nunca confesaste lo que ellos esperaban que confesaras porque era la manera de inculparte. Por tu experiencia propia, ¿cuánta gente puede resistir lo que tú resististe, Miguel Ángel? Porque muchos se tienen que inculpar después de tanta tortura, ¿no, Miguel Ángel? Sí, Raúl, así es. Cuando viví esa mala experiencia, algo que a nadie se le desea, algo que jamás creí que me sucedería, pues ahora sí que te debates, ¿no?, entre la vida o hacerte culpable. Y pues yo decidí mejor arriesgar la vida, la verdad, a hacerme pagar por algo que yo no cometí. Había más dentro de mi persona, crecía más esto de decir, prefiero morir que hacerme culpable de algo que yo no cometí. No tengo que hacerme culpable, preferiría la muerte en ese momento, aunque pues es lógico, ¿no? Nadie quiere eso. O sea, todos queremos vivir y disfrutar la vida, pero cuando estás en una situación como esta, pues te cambia todo radical. En ese momento solo piensas hay de dos salidas:
o a salir vivo, pero como culpable o morir, la verdad. Pero gracias a Dios pues resistí y no cedí. Miguel Ángel, ¿cuántas personas te imaginas tú que pueden aceptar una culpabilidad a pesar de ser inocentes bajo ese grado de tortura? ¿Es radical la tortura que les hacen, Miguel Ángel? ¿Llega hasta ese extremo donde la gente ya no le queda otra salida que aceptarse como inculpado de un delito que no cometieron? ¿Es de alto grado la tortura que les hacen ahí en la Procuraduría? Mira, Raúl, la verdad, puede haber de todo, pero pues gracias a Dios yo viví una tortura fue algo fuerte, la verdad, pero a comparación de otros tipos de torturas, creo que, por así decirlo, ¿verdad? Me fue bien, aunque es una palabra pues que para mi persona pues nada, no es nada bueno. Pues sí, la verdad, no te miento, hubo un momento en el que estuve a punto de decir que sí, nada más por el hecho de que es una desesperación tremenda el sentir todo ese dolor que pues una parte inconsciente de ti quiere que digas que sí para dejar de sufrir, pero la verdad había algo que me decía: resiste, no lo hagas, esto tiene que acabar de alguna manera. Y la verdad resistí y pues ellos vieron que no iban a poder hacerme culpable de algo que yo no cometí. ¿En qué momento, Miguel Ángel, sientes que los agentes ministeriales ya no podían involucrarte? ¿Llegó un momento en que los hiciste que se fastidiaran? Pues ellos ya estaban fastidiados, la verdad, ellos ya estaban molestos y todo, pero igual yo creo que vieron en mí la inocencia. Yo creo que hubo un momento en el que ellos vieron que de plano no, que yo no era. Y fue que, no sé, algo los hizo hacer que me dejaran ya de hacer esta tortura. Pero aún así pues las cosas continuaron, ¿verdad? Todo lo que sucedió después. Dime algo, Miguel Ángel, en el caso específico de tu experiencia, ¿crees tú en el sistema de impartición de justicia? Hablo desde la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. Digo porque mucha gente pudiese tener el hábito de denunciar cualquier delito, pero sin embargo resúltese que si afecta los intereses de esas personas que salvaguardan, pues ese delito se puede revertir y al que fue a denunciar se convierte en delincuente. ¿Hay credibilidad de los jóvenes desde tu punto de vista en estas instituciones, Miguel Ángel? No, la verdad, ya nadie cree en esto y es por eso que en este país nadie le gusta denunciar, nadie demanda por lo mismo, porque el hecho de hacer un bien te convierte en un cómplice, entonces por eso la gente calla. Y pero sí sabemos pues que yo creía antes que sí se trabajaba, que sí se atrapaba realmente a los verdaderos delincuentes, pero resulta que más bien al que salen las noticias como delincuentes resulta ser un inocente. Es algo, la verdad, que la gente no sabe. Y son realidades. Dime, Miguel Ángel, porque me imagino que mucha gente también este video lo va a analizar a detalle, y hablo desde la misma realidad de un joven que le coartan pues su desarrollo profesional después de haber egresado a una carrera universitaria. Miguel Ángel realmente, dentro de su propio yo, quisiera salirse de Michoacán o permanecer en él y esperar que las cosas mejoren. ¿Qué piensa Miguel Ángel Morales Hernández después de esta mala experiencia? No, pues es claro que me quiero ir de aquí, o sea, yo no vivo ya a gusto, o sea, ¿desde cuándo? Desde que terminó esta pesadilla yo quería irme de aquí. Por desgracia, pues siempre ha sido mi hogar esta ciudad, me ha gustado vivir mucho aquí, siempre he vivido aquí desde que nací y creía que iba a estar aquí hasta ser una persona más, aún mayor, pero pues por esta situación tengo que abandonar más que nada pues el estado, porque yo la verdad ya no me siento nada seguro aquí, la vida cambia
como te digo, pues sí, ya no me siento nada a gusto aquí. Mi casa ya no es mi dulce hogar porque ni siquiera estoy tranquilo en casa. Donde quiera que me voy a otra casa es lo mismo porque sigo estando cerca y ya no es lo mismo. ¿Te sientes perseguido, Miguel Ángel? Sí, claro, todos los días. Ahora sí que cualquier mirada, cualquier persona que venga atrás de mí o frente de mí, es un miedo tremendo, la verdad, de saber, no sabes qué momento puede llegar algo, o puede llegarte alguien, ¿verdad?, con una mala sorpresa. Entonces, pues sí, ya no soy una persona cualquiera, por así decirlo, ya he tenido esa fama, pero por desgracia una mala fama por una mala experiencia. Y claro, se sienten miradas y también el pensamiento, sobre todo en las noches, de saber que te están buscando, que te están cazando, y es algo que jamás había vivido, pero ahora que lo vivo es un miedo tremendo que también pues puede provocarme alguna enfermedad. Dime algo, Miguel Ángel, si en alguna ocasión este video lo viese un agente de migración, ¿por tu mente ha pasado la posibilidad de un asilo político? Siempre lo he tenido en mente desde que sucedió esto, pero quizás algo muy difícil de conseguir. Yo a mí sí, sinceramente sí me gustaría, más que nada porque me gustaría distraerme un poco, olvidarme y salir un tiempo de aquí solo para volver a buscar mi vida, a buscar mi personalidad y recuperarme de todas estas malas experiencias. Miguel Ángel, dame un consejo a toda la ciudadanía que te está escuchando en este momento y que sin duda dejas un precedente de experiencia de cómo y de qué manera se gesta y se articula todos estos tentáculos de corrupción, toda esta fábrica de delitos, toda esta manera de negociar los propios delitos, de fabricar pruebas, y que sin embargo pues hay muchos jóvenes que no tuvieron la fortuna de que se ventilara tu caso, muchos jóvenes que no tuvieron la fortuna de que posiblemente los apoyó una parte, la misma audiencia de un medio de comunicación, que no tuvieron la fortuna de que la gente empezó a creer a ti desde el primer momento que empezamos a ventilar tu caso. A esos jóvenes que no tuvieron esas ventajas como las tuviste tú, ¿qué les dirías a los familiares que te pueden estar escuchando, Miguel Ángel? Si hablamos de los familiares de algunas otras personas que han sido víctimas de cosas similares a mi caso, pues la verdad sí me da tristeza, porque me da tristeza tan solo por mi familia, ¿no? Saber todo lo que sufrieron y que siguen sufriendo, porque esto ya dejó una grande huella. Pero para los familiares de algunas otras víctimas, de algunos otros jóvenes que son inocentes y están pagando delitos similares o alguno peor, pues brindarles un apoyo, la verdad, en lo que se pueda, que ellos se pudieran contactar para quizá orientarlos, decirles cómo se les puede ayudar. Y sabemos que las palabras, ¿verdad? Las palabras no te ayudan en mucho. No es lo mismo una palabra a un buen abrazo de una persona que esté ahí para apoyarte. Pero pues sí me gustaría brindarles un cordial saludo a todos ellos, decirles que no están solos, que mi caso fue histórico, logramos vencer. Si yo pude, sé que también ellos pueden. Y me gustaría que ellos sigan muy a fondo lo que yo viví, para que quizá lo mío les sirva de algo, para que puedan abogar por sus seres queridos y puedan salir también pronto de ese gran problema. Miguel Ángel, hiciste historia, hizo historia tu caso, hizo historia la estrategia, hizo historia la defensa, hizo historia la ciudadanía, hizo historia todo este proceso. Y yo creo que la gente que está escuchando este programa debe tomarlo como referencia, que mientras no existe una estrategia, señores, y no existan los recursos para enfrentar estos flagelos, también difícilmente se puede alcanzar este cometido como la inocencia de Miguel Ángel.
Yo creo que este antecedente ha quedado muy claro, nos ha dejado, vaya, un aprendizaje, un parteaguas en la justicia mexicana, en la justicia michoacana, y yo creo que hay muchos casos por resolver y depende de todos y cada uno de nosotros. Y en este escenario en el que estamos viviendo hoy en día, pues hay un jovencito que ya no puede vivir en su propia tierra donde nació. Hay una familia que está expuesta a sembrarle pruebas, a inculparlos, porque me imagino que el ego, la credibilidad de una institución como la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán quedó por el suelo y ya no hay argumentos que lo defiendan. Me da pena que el propio Poder Legislativo, los 40 diputados que conforman esta Cámara de Diputados en Michoacán, no hagan nada al respecto. Asuman y estén atemorizados ellos mismos de este grupo de individuos que tiene secuestrado una entidad. Esto es totalmente degradante. Esto sin duda nos deja ver una realidad que tenemos que traspasar de una vez por todas. Pero para eso también tenemos que exigir a estos personajes que aparentemente representan la voz de los ciudadanos, a los diputados que si se unificaran supuestamente la oposición, fácilmente podían someter un proceso de destitución a Martín Godoy como Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán. Y sin embargo no lo hacen, porque cuando en su momento lo llevaron a comparecer, todos callados, todos sometidos, todos atemorizados. ¿De qué demonios entonces sirve que tengamos una Cámara de Diputados local en Michoacán? Y yo creo que estas son realidades que debemos de asumir porque, a ver, Miguel Ángel ya es inocente. Y la pregunta es, ¿y dónde está el homicida? Porque el caso no se ha resuelto. Asesinaron a Salvador Adame, a este periodista, pero yo no he visto ni he escuchado que me digan dónde está el homicida, sí, el causante de esta muerte. Señores, ¿a dónde vamos y qué queremos si realmente no nos organizamos? Miguel Ángel, un último mensaje a toda la gente que te está escuchando y que sin duda, pues yo creo que tu posición actual es que ya no vives tranquilo en un Morelia, Michoacán, y que ojalá se den las condiciones para que se tome este caso, porque tu expediente es limpio y yo creo que tu situación no te permite ya desplazarte de un lugar a otro por el temor de que alguien pueda cobrarse venganza, porque ventilamos la putrefacción de esta Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. Un último mensaje a nuestra gente, Miguel Ángel. O sea, el mensaje que les puedo decir es una palabra que mi abogado me dice mucho, es que nunca le vas a ganar al enemigo con fuerza, sino con estrategia, con mentalidad. Y debemos de saber que no importa el poder, lo que importa es la unión, lo que importa es estar juntos todos y que nos vean unidos. Eso a ellos los hace temblar. Mientras el pueblo esté unido, mientras la gente siga apoyando como me apoyaron a mí, va a haber más casos como el mío de que logremos vencer. No se desesperen, no tengan miedo, porque aquí el que debe tener miedo soy yo, ¿verdad? Que soy el que está en esta situación, el que vive esta mala situación. Pero pues quizá por algo me puso Dios en este camino. No se sabe cuál sea mi futuro, si llegue a viejo, ¿verdad? Si llegue a vivir más tiempo, ¿no? Pero al menos ya mucha gente es testigo de esto que me pasó, y cualquier cosa que pase, al menos ellos saben que yo lo logré. Y si yo lo logré, sé que ustedes también pueden lograrlo. Pero no solo, sino con el apoyo de mucha gente que está detrás de ti. Porque esto no lo hice yo solo con mi abogado, sino con tanta gente que me apoyó, y sobre todo contigo, Raúl, porque tú fuiste una pieza muy importante en esto. Apoyaste mucho y hiciste que esto se hiciera viral en las redes sociales. Y es así como debe de ser, que la gente se entere de lo que está pasando realmente para que se pongan a actuar. Que no hagan caso de cosas que dicen en otras partes, porque solo los van a estar engañando. Porque ellos quieren que ustedes permanezcan en silencio. Ellos quieren verlos a ustedes dormidos. Y hasta que nos vean despiertos es cuando realmente se van a ver los cambios. Eso es lo que les puedo decir a todos ustedes. Si yo pude, sé que ustedes también pueden. Y gracias a todos por lo que hicieron por mí.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, estamos en comunicación, ya terminaremos yo creo en unos 8 días el documental tuyo, y bueno, pues a cuidarte, ya te digo, estaremos nuevamente enlazándonos contigo para platicar ya de otro tema, y ojalá esto tenga un efecto que te permita cambiarte de lugar, porque no es cómodo que vivas en un lugar donde predomina el temor, y sobre todo sentirte aún con esa sensación de persecución. Gracias, Miguel Ángel Morales Hernández, muchas gracias. Gracias, Raúl, a ti también, y saludos para todos. Hasta luego. Pues ya escucharon a Miguel Ángel, amigos radioescuchas, ya escucharon su punto de vista, y ahora yo quiero hacer otra dinámica, porque esto no termina hasta que nosotros veamos realmente todo este contexto, toda esta realidad, y quiero hacer una práctica para demostrarles una pudredumbre más del sistema, una práctica donde ustedes van a ser testigos, lo que yo voy a teclear. Quiero que vean esto. Yo voy a teclear detenido homicida del padre de la diputada. Chequen lo que pasa, chequen. Entonces vemos aquí titulares de todos los medios que cubrieron con ese argumento, ¿no? Cae presunto homicida del papá de la diputada Rosy de la Torre, capturan a presunto homicida del padre de Rosy. O sea, que todos los medios en Michoacán, señores, hablaron del homicida que detuvieron y que querían asumirle ese inculpamiento a Miguel Ángel. ¿Lo ven? Vean esto. Es para que aprendan de una vez por todas qué papel juegan los medios. ¿Qué papel juegan los medios en difundir e informar supuestamente a la ciudadanía? ¿Qué papel juegan los medios en la vida disque democrática de los mexicanos? ¿En qué momento se tienen que considerar una verdadera fuente fidedigna de información? Vean, todos los medios hablaron de que había caído el asesino del padre de la diputada. La mayoría de ellos. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el título? Y digo, inocencia de Miguel Ángel Morales Hernández. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver las notas que ellos publicaron. Señores, no hay notas, excepto las nuestras. ¿Dónde está la prensa? No hay notas, señores. Ni siquiera se retractaron. Asumieron que era culpable y como tal olvidaron. ¿Dónde están los titulares? Esos mismos titulares con los que el pasado 29 de mayo asumían que habían detenido al homicida del padre de la diputada Rosy de la Torre. Ahora, con ese mismo escenario después del dictamen del 29 de junio, nadie se atrevió a publicar que Miguel Ángel era inocente. Nadie lo dijo, señores. Esa es la prensa que ustedes avalan. Esa es la prensa donde ustedes compran un ejemplar. Esa es la prensa que ustedes escuchan. Esa es la prensa que ustedes ven. Esa es la prensa que les hace creer que en Michoacán se difunde la verdad. Esa es la prensa que ustedes imaginan que es la voz y la expresión de un pueblo como Michoacán. Por favor, señores, díganme dónde está un titular de Miguel Ángel. Díganme, ¿en dónde lo encuentro? Porque sí lo encontré yo cuando lo acusaron. Y voy a regresar nuevamente. Aquí sí hay titulares. Sobran titulares. Nos hablan de que cae el presunto homicida, pero no nos hablaron de la inocencia. Y eso mismo hace la prensa aquí, la prensa latina en los Estados Unidos. Con el morbo y la desinformación los controlan. Y eso hace la prensa en la mayoría del planeta Tierra, y usted no alcanzan a discernir lo que está pasando. Yo les pregunto, ¿dónde está entonces el titular? Así como asumieron que era el homicida de la muerte del padre de Rosy de la Torre, ¿dónde está el titular ahora que nos hable de la inocencia de Miguel Ángel? Yo no lo veo. ¿Ustedes lo han visto? No, señores. Despertemos de una vez por todas. Déjenme, antes de entrar a una entrevista, si es posible que empiecen a compartir, por favor. Nos quieren otra vez bloquear, hagan de cuenta que nos reportan como transmisión y nos baja automáticamente pues la misma audiencia. Podemos hacer una dinámica de 1 minuto de compartir con sus contactos nuevamente este programa, amigos, porque solamente con esa manera podemos ventilar un poco más, porque hay tantos programas que parece que antes les ayudan a difundirlos. Son tan tontos los programas que no tienen ninguna repercusión, pero en este caso me pueden ayudar por favor a compartirlos. Se los voy a agradecer mucho nuevamente con sus contactos, digo, para empezar a retomar
pues esto, ¿no? Porque al final de cuentas sí nos están afectando, saben de antemano que esto no puede quedar en el olvido. Y bueno, pues la verdad es que derrocamos a este sistema. Lo derrocamos y vamos a seguir haciéndolo, porque no vamos a permitir más atropellos. Y les agradezco que vuelvan a compartirlo, porque es muy importante para mí esta dinámica que se está haciendo, y es una dinámica que sin duda, gracias a ustedes, gracias a todas las personas, hicimos historia. Ojalá nos ayuden a compartirlo, se los voy a agradecer muchísimo. Y bueno, pues vamos a ver si es posible ya entablar comunicación con la diputada Brenda, que es representante del PT, y que queremos escuchar su opinión sobre esto, ¿no? Este acontecimiento que hace... Bueno. ¿Qué tal, diputada Brenda? ¿Cómo le va? Dime, Raúl, a tus órdenes. Buenas tardes. Primero, pues, bienvenida a este programa, bienvenida a esta dinámica, y yo creo que a usted le entrevisto con una simple y sencilla razón. Ha sido de los pocos diputados locales, nótese, yo no creo en la partidocracia, pero debo de rescatar lo menos peor que ha pasado en el Poder Legislativo en Michoacán, que se ha enfrentado y que ha buscado la comparecencia de un personaje que, más que un beneficio para los michoacanos, pues es un flagelo, porque ya nosotros lo hemos definido como la delincuencia institucionalizada, y me refiero a un tipo que ni siquiera pasó las pruebas de confianza en otra entidad, pero en Michoacán le abrieron los brazos, y más en el gobierno de Silvano Aureoles. Después del hecho consumado ya del pasado 29 de junio, diputada Brenda, donde a pesar de que pretendieron inculpar con tortura e intimidándolo, golpeándolo a Miguel Ángel Morales Hernández, pues logramos rescatarlo históricamente de las garras de este sistema. Pero sin embargo yo no quiero que quede en esto, diputada Brenda. ¿Cuál es su postura, hablando específicamente del Procurador de Justicia del Estado de Michoacán, Martín Godoy, después de que nosotros en este caso ventilamos la fabricación de pruebas, la fabricación de delitos, la manera de inculpar inocentes, el nefasto sistema de impartición de justicia que tiene Michoacán y la corrupción que impera en ellos? ¿Cuál es la postura de una diputada que es de las pocas que llevaba a comparecer al propio Martín Godoy y que no tuvo efecto en el Poder Legislativo? Sí, Raúl, pues fíjate que es lamentable que se tenga esa idea, y obviamente pues esa falta de compromiso del Poder Legislativo, pero la realidad es esa. La situación en Michoacán sigue siendo una situación de inseguridad, sigue siendo una situación de desabasto, por supuesto, una situación de derecho de los ciudadanos débil, que se ha manifestado pues prácticamente en las políticas públicas que hemos visto recientemente. Es lamentable el caso que tú mencionas respecto a Miguel Ángel en relación pues a esa acusación que se le hizo. A mí me parece eso aberrante, y obviamente pues lo estaremos haciendo las observaciones desde donde nos corresponde. Y efectivamente lo que tú comentas es algo claro y es evidente, no es algo que solamente tú percibas, sino es una situación grave, el asunto de que no hemos apuntalado el poder que debería de tener un Congreso local hacia esas personas o hacia esas acciones que se están cometiendo en el nombre de una de las instituciones que tendría que ser la más recta, la más correcta, porque estamos hablando de quien procura la justicia, estamos hablando de quien tendría que estar atendiendo el asunto de la reparación del daño. A nosotros nos parece eso lamentable. No es solo este asunto, no es solo la situación que se han mencionado de diferentes casos, sino todos los días hay gente que se encuentra asesinada, todos los días hay gente que se encuentra vulnerable ante las situaciones de secuestros, de robos, y esta es una situación que es lamentable para el Estado. Nosotros no coincidimos con el discurso que actualmente el gobierno del Estado está manifestando en relación de que ha minimizado la situación de violencia o que tan solo es una percepción del ciudadano. Yo creo que este es un asunto que se debería de tratar con muchísima responsabilidad, porque estamos hablando de la integridad y de los derechos de las michoacanas y de los michoacanos. Nosotros vamos a seguir insistiendo, sabemos lo complicado de la situación, vamos a seguir observando las situaciones que nosotros creamos convenientes a través de la tribuna, y donde sea necesario tendremos que estar hablando de las acciones que podemos realizar como diputados locales, porque es nuestra responsabilidad entregarle cuentas al ciudadano. Entonces estaremos pues muy
muy cerca de estas situaciones que están pasando y por supuesto estar evidenciando quién está haciendo mal su trabajo. Dime algo, diputada, y creo que te tengo que hacer esta pregunta porque ya me lo ha dicho otro diputado y yo creo que casi tú me lo vas a confirmar. Diputada Brenda, sé que de tu bancada, pues si no me equivoco son 2 o nada más eres tú del PT. Somos 2, Okay, 2 perfecto. compañeras, 2 diputadas. 2 compañeras, perfecto, que no vendrían siendo pues ninguna oposición. Yo me pregunto algo, diputada. Si el PAN, si el PRI, en teoría son oposición del PRD, ¿qué papel están jugando en la vida legislativa de Michoacán desde tu óptica? Y quiero que seas lo más honesta, diputada Brenda, porque la gente ya no cree, porque parece que en Michoacán no hay oposición. Pero yo quiero que me lo expliques tú desde tu propia experiencia como diputada, que a pesar de que puedes, en cierto modo, vamos, pretender, si quieres combatir ciertos flagelos, te es imposible porque no hay eco de la mayoría de los diputados. ¿Qué papel juega la oposición legislativa en Michoacán desde tu experiencia? Pues lamentablemente coincido con tu apreciación en tus primeras palabras, y es el asunto de un Congreso débil, un Congreso que se sigue manifestando por intereses de partido, un Congreso que no apuntala los derechos de la gente y que por supuesto no da los resultados que la gente merece y se requiere. Hay una situación bien grave y es algo que no hemos analizado, el asunto de la crisis política. La crisis no solo le pega a un partido, le pega a otro, nos está pegando absolutamente a todos. Es por eso que no tenemos réplica de lo que está sucediendo, es por eso que existen casos como el del periodista Salvador Adame, que nadie sabe los resultados, nadie sabe con claridad. Se ha exigido de parte de diferentes gremios que haya esclarecimiento del asunto y no hay nada. Esta situación, aunado a otros casos que se han presentado, por supuesto que manda una señal clara y evidente de que en el Congreso existen más los intereses de partido que el representar los intereses de la gente. Creo que esta es una situación en la que nos deberíamos de sentir comprometidos todos los diputados. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y le dedicamos el tiempo que requiera al asunto de las problemáticas. Estamos al tanto, pero como bien lo dices, si no existe una réplica y si no tenemos claro cuál es el objetivo de ser un diputado y cuál es el objetivo de que exista un Congreso local, estamos solamente jugando a intentar posicionar el asunto de la democracia y la justicia. Y es algo en el que nosotros pues no nos vamos a cansar de decirlo, lo vamos a decir donde sea posible, en la tribuna que sea posible y en la trinchera donde se nos permita. Esa es una situación que nosotros pues estamos comprometidos y que le vamos a dar seguimiento, porque el asunto de la inseguridad es algo que está exigiendo cada uno de las michoacanas y de los michoacanos de diferentes formas. No hay un sector que no esté hablando sobre la inseguridad que sucede en Michoacán. Yo no coincido completamente con el asunto relacionado en que la inseguridad es una percepción del ciudadano y que pues como no tiene los datos claros, no es verdad lo que está sucediendo. Tú sal a la calle y a cualquiera que le preguntes te va a hablar de la inseguridad. Sal a la calle y con el que quieras platicar te habla de situaciones que le han pasado de manera directa o indirecta. Y esta es una situación que pues nosotros tendríamos que estar evidenciando. Yo invitaría a mis compañeros diputados que se sumen a hacer las observaciones y las críticas que sean necesarias. Eso es parte de nuestra responsabilidad y es también parte de demostrarle a la gente que los intereses personales y los intereses de partido estarían en segundo plano. Creo que en primera instancia tendrían que ser esas necesidades que nos manifiestan a diario en diferentes circunstancias. Dime algo, Brenda, y te lo digo porque confidencialmente en el anonimato un diputado me comentaba algo y yo quiero que me lo corrobores o me des tu apreciación. Le decía, ¿cómo es posible que ustedes pudiesen ser una oposición a este gobierno que más que esperar mejoras parece que se empeora? Y eso es que tuvimos uno de los peores gobiernos en manos de Fausto Vallejo o Salvador Jara o Jesús Reina. Y me decía, mira Raúl, yo te voy a hablar franco y directo. Nosotros estamos con un temor a que nos asesinen, un temor a ser inculpados. Luego entonces, ¿qué demonios hacen en un poder legislativo? ¿Estar cobrando cada mes su salario? Brenda, ¿hay temor en los propios diputados a enfrentarse a estos personajes y en especial a alguien que es intocable en Michoacán, que es Martín Godoy? Te pregunto directo. Yo creo que el asunto de ser valiente o no ser valiente, decirlo o no decirlo, tiene muchísima congruencia con el asunto de nuestros principios.
con el asunto de una plataforma política. Y creo que desde el momento en que nosotros nos comprometimos con la ciudadanía, desde que somos en cada uno de nuestros municipios líderes de opinión, que somos candidatos, que somos ya electos, creo que esta situación tendría que desvanecerse, el asunto de no querer o no poder. Creo que nosotros sabemos el riesgo que existe en cada uno de nuestros espacios. Creo que sí hay miedo respecto a algunas situaciones y que puede haber algunas observaciones ahí de algunos legisladores, pero en sí creo que es una responsabilidad la que tenemos. O sea, callarnos no soluciona, callarnos no lo va a omitir, callarnos es seguir generando esta situación de inseguridad, y creo que eso es algo que tenemos que hacer de manera organizada. Si lo haríamos en conjunto y lo haríamos todos como un Congreso fuerte, unido, y que obviamente ponga en el ojo, que ponga por supuesto en la lupa el asunto de los michoacanos y las michoacanas en el asunto de la seguridad y la garantía de sus derechos, no tendría por qué visibilizarse directo hacia una persona. Tendríamos que mostrarnos en sí como un Congreso que estuviera organizado y por supuesto con las estrategias y los requerimientos jurídicos que se tengan que utilizar para poder llamar a cuentas a quien corresponde. En este caso, si lo hacemos de manera aislada, pues prácticamente no se puede hacer nada y prácticamente estarías poniéndote en zona de peligro, porque creo que son temas que son muy sensibles, son temas que tocan muchísimos intereses y es algo que también tendríamos que estar haciendo con mucha responsabilidad. Dime algo entonces, Brenda, ¿qué podemos esperar de un miembro del Congreso local, en el caso específico de Brenda Fraga, que es del Partido del Trabajo, y que te enfrentas a una oposición que no existe, pero que sin embargo sabe la realidad de Michoacán, sabes el flagelo y sabes que hay personajes intocables? ¿Qué se puede esperar entonces del Poder Legislativo, hablando específicamente de la diputada Brenda? Bueno, pues nosotros vamos a seguir insistiendo, es algo que no está ni siquiera para discutirse. Nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos y vamos a estar haciendo las observaciones donde sea necesario. Creo que darle juego a un discurso que no coincide con la realidad, creo que darle juego a situaciones de supuesta democracia y que no solucionan las problemáticas, no nos va a ayudar a construir nada. Nosotros invitaríamos y vamos a seguir haciéndola porque esa siempre ha sido nuestra postura. El asunto de poner mesas de diálogo eficientes, eficaces, que puedan contrarrestar las problemáticas que hay en el Estado. Invitar a los diputados a que nos informemos, a que estemos en la orientación correcta de lo que la gente nos pide. Ha habido infinidad de situaciones donde no hay comunicación entre los legisladores. Pasó lo de Antepacua y nadie se comunicó con nada. Creo que cada diputado tiene una comisión a su responsabilidad, pero ahí tendríamos que actuar en inmediato. Si tienes la Comisión de Justicia, si tienes la Comisión de Derechos Humanos, si tienes la Comisión de Pueblos Indígenas, se tendrían que estar manifestando. Hay temas que pasan de noche, hay temas de los cuales no se habla, hay temas de los que nadie los toca en el Congreso, los tenemos que forzar los temas para que puedan ingresar. Y es una situación que nosotros pues no vamos a permitir desde nuestra parte, desde nuestra perspectiva, y por supuesto vamos a estar exigiendo que los diputados que son responsables de esas comisiones se manifiesten y den la opinión en relación a ciertos temas. Pero en el caso específico, por ejemplo, de Miguel Ángel, donde es la prueba fehaciente de la creación de pruebas, de falsificación de pruebas, de negociación de delitos, de inculpar a inocentes, ¿qué espero de ti, diputada Brenda, en el Congreso? Te digo porque yo voy a entrevistar a los diferentes líderes de las diferentes fracciones parlamentarias, y yo creo que la gente michoacana tiene que ver de una vez por todas qué papel están jugando los diputados. Si no, pues no tiene caso que tengamos poder legislativo, Brenda, porque nada más estamos alimentando una sarta de parásitos. Entonces, yo te pregunto a ti, Brenda, ¿qué representa para ti el caso de Miguel Ángel, que pueden existir miles de Miguel Ángeles en Michoacán, inculpados inocentemente, pero que por no haber tenido recursos económicos, por no haber tenido difusión y por no haber tenido estrategia, pues les han arrebatado su propia inocencia? ¿Qué se espera o qué esperamos de ti, Brenda? Claro, pues nosotros le hemos dado seguimiento a muchos de los casos que se han generado a través de prácticamente de ese vicio o esa inercia que se ha generado de en estos casos tan polémicos, donde tiene que haber un culpable de manera inmediata, porque entonces está en el ojo del huracán la institución. Nosotros les vamos a dar el seguimiento con todo el respeto que se merece el asunto,
Por supuesto que vamos a estar al pendiente como lo hemos hecho en otros casos y lo hemos manifestado, incluso hicimos mención en tribuna de algunas opiniones respecto a ese caso, respecto al asesinato de esta persona, y pues bueno, la intención es darle credibilidad a lo que estamos haciendo, que es lo que la gente ya no tiene y es lo que la gente menos ve en cada uno de los legisladores. El asunto de poder evidenciar para qué sirve, para qué funciona el que esté cada uno de los diputados en su distrito. Y lo he dicho y lo he compartido igual con mis compañeros, el asunto de si en verdad representamos o no a la población y si en verdad estamos atendiendo los casos que demeritan la función de un diputado. Nosotros hemos estado muy de cerca en diferentes reclusorios, donde hemos conocido pues muchos casos. Efectivamente, la gente lo manifiesta incluso dentro, no estamos los que somos culpables y no estamos los que somos pobres. Creo que esta situación es lamentable, es lastimosa, y por supuesto que le vamos a estar dando el seguimiento y nos vamos a generar el compromiso de estar de cerca para poder atender este y otros casos que están muy sensibles y que nosotros seguimos viendo que hay una opacidad en relación a las opiniones que deberían de tener quienes representan pues a la gente y a los ciudadanos. Dos preguntas para cerrar, Brenda. Tu diagnóstico como gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles. ¿Estamos igual o peor? Estamos peor. Creo que seguimos en esta inercia de seguir generando políticas públicas ineficientes, políticas públicas que solo generan una situación de esperanza y que realmente no aterrizan en nada. Tenemos clínicas, hospitales, espacios que no tienen medicamentos, no tenemos médicos, seguimos con programas que son paternalistas, con programas que te generan una despensa cada mes, seguimos teniendo programas donde se atiende de manera somera y de manera sosa el asunto relacionado con los problemas reales. Seguimos teniendo desempleo, hemos crecido en la tasa de desempleo cuando ya habíamos tenido un crecimiento o por lo menos se había detenido. Seguimos ahora con esas complicaciones. Yo veo una ineficiencia y por supuesto una debilidad al interior del gobierno del estado y por supuesto una incompatibilidad en el discurso con la realidad. Y la última pregunta, la más delicada. ¿Debe estar Martín Godoy representando a la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán o deberíamos de tenerlo en otro escenario? ¿Qué opina la diputada Brenda? Yo creo que no debería de estar porque ha habido muchísimos casos en los que no hemos encontrado una respuesta. No es el único, insisto, el asunto que comentas de Miguel Ángel. Tenemos más de 40 mujeres asesinadas en lo que va del 2017, donde no tenemos resultados. Los feminicidios siguen a la orden del día, mujeres que siguen siendo violentadas, y esos casos tampoco se habla y tampoco se dicen. Creo que no tendría que estar ahí quien no da resultados. Creo que cada uno de los espacios que tenemos tendría que ser con resultados de la mano y, por supuesto, con una planeación. Este gobierno es de improvisación. Lo que vaya pasando lo van improvisando. Y creo que la gente no se merece eso. El Estado no está para improvisar. El Estado no está para tener un gobernador a medias que esté en campaña unos días y otros días esté concentrado. Necesitamos no solo un gobernador de tiempo completo, sino un gabinete de tiempo completo, que no lo acompañe a todos lados, que no se pasee con él a todos lados, sino que hagan su trabajo y le den respuesta a las problemáticas que tenemos en el Estado. ¿Será entonces, Brenda, que después de que te facilitemos todo el caso de Miguel Ángel, podemos esperar un pronunciamiento tuyo en el Congreso del Estado y ver la reacción de las otras fracciones parlamentarias? Porque entonces así podríamos exigirles qué postura tienen. Claro que sí, con todo gusto. Creo que el asunto de la tribuna es la responsabilidad que tenemos los diputados y por supuesto que en tribuna se tendría que estar diciendo la realidad y estar atendiendo los casos que tienen que ser sensibles ante la ciudadanía, que es darle respuesta a esa garantía de los derechos. Por supuesto que cuentan conmigo para poder hacer el posicionamiento que se requiera. Bueno, pues entonces ya nos avisarás para darle cobertura a ese pronunciamiento y de lo contrario vamos a evaluar las fracciones parlamentarias, aquellas que deberían ser oposición, y de lo contrario deducir nosotros los michoacanos que si no hacen nada al respecto, entonces no vale la pena tener esa sarta de parásitos disque representando el Congreso local, Brenda. Coincido completamente, Raúl. Yo estoy a sus órdenes y creo que es un asunto de responsabilidad de todos para poder atender esta crisis política que estamos viviendo. Pues un abrazo, Brenda, te agradezco mucho esta llamada y estamos en comunicación. Me avisas cuando vayas a utilizar la tribuna para que la gente se entere de ese pronunciamiento que vas a hacer y quiero ver la reacción de los otros diputados. Claro que sí, Raúl, con todo gusto y nosotros estamos a sus órdenes. Un abrazo, cuídate, Brenda. Gracias.
Bueno, pues ya escucharon a la diputada Brenda Fraga del PT, que da su pronunciamiento y su postura frente a esta realidad que se vive en Michoacán. Hay otro acontecimiento también, amigos, que bien vale la pena retomar, y es que hace poco, José Luis Lara colocaba esto, que posiblemente puede pasar desapercibido para muchos, no para mí, y es un tema que bien vale la pena que nosotros analicemos. Y voy a enlazarme con José Luis porque quiero que me dé su punto de vista y lo que esto pudiese repercutir en el escenario actual del Michoacán de hoy, el Michoacán que está en manos pues de un grupo de personajes que más que estén representando o impartiendo la justicia, deberían estar en otro lado. Ya ustedes se imaginan de qué estoy hablando. Y es que el 1 de julio José Luis publicaba lo siguiente, y digo esto porque lo publicaba de esta manera. José Luis en su muro decía lo siguiente, déjenme compartírselos. Eso fue el 1 de julio y decía: muere jefe de los chilangos. Desde ayer el capítulo de los chilangos ha tenido un cambio. Fue ejecutado el que fuera socio principal del Cenizo dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, el comandante Arredondo, quien pese a su expediente de corrupción, desaparición forzada y participación en negocios como la venta de droga y gasolina robada, era respaldado por el procurador Martín Godoy Castro. Arredondo había sido supuestamente destituido por los señalamientos de Roberto Campos Paniagua, conocido como el Chino Tamecuas, quien había denunciado la protección que desde la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán se le brindó para la creación del grupo armado Los Justicieros, un grupo de limpia en Tierra Caliente que ejecutaba vendedores de droga, robacarros y asaltantes de caminos. La denuncia ocurre después de la captura de Roberto Campos, Chino Tamecuas, el 23 de septiembre del 2016. Tamecuas fue liberado y varios mandos chilangos, incluido el subsecretario de Seguridad en el Estado, Adolfo Eloy Peralta Mora, el Yankee, tuvieron que renunciar y dejar sus cargos. Los más estatales fueron reasignados a otras áreas y Arredondo se perdió por un tiempo. Fue en enero del 2017 donde fue reportada la desaparición de Roberto Campa, o Chino Tamecuas. Se dice que ministeriales encapuchados lo levantaron en Puerto Vallarta, Jalisco, y desde entonces no aparece. Quien reapareció en Michoacán de nuevo, involucrado en el secuestro y venta de gasolina robada, fue el comandante Arredondo, quien al día de ayer dejó de existir, 1 de julio. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán condena los hechos en que fue privado de la vida el comandante Rogelio Arredondo Guillén, director de investigación y análisis de la Fiscalía Regional de Morelia, ocurrido la noche del pasado 1 de julio, y ya emprende trabajos de investigación para dar con él a los responsables. Mi estimado José Luis, pues vaya que este va a ser un tema de mucha polémica, y un tema que le vas a dar el toque de esas crónicas que tú acostumbras a la audiencia. Y vamos a partir por esto, José Luis. ¿Quién era ese tal comandante Arredondo? ¿Y qué significado tiene para la misma conformación delictiva que impera en Michoacán y que parece que un golpe a uno de los personajes principales pudiese o no traer repercusiones? Pero dinos tú tu opinión. Buenas tardes, Raúl, buenas tardes a tu auditorio. Pues bien, como ya lo leíste y como ya lo había publicado yo en el muro y como aparece también en el capítulo de los chilangos de mi libro El cartel de autodefensa, el comandante Rogelio Arredondo es un personaje que tenía un amplio historial, digamos, delictivo dentro de las instituciones, dentro del crimen institucional que se vive no solo en el estado de Michoacán, sino a nivel nacional. El comandante Rogelio Arredondo Guillén venía precedido desde que llegó a Michoacán, desde que llegó acompañando al procurador Martín Castro Godoy. Él llegó junto con el comandante Adolfo Eloy Peralta Yankee, subsecretario, en aquel tiempo subsecretario de Seguridad Pública, y que después fue movido a enlace de inteligencia nacional para el estado de Michoacán. Todos estos personajes habían sido denunciados en alguna ocasión también por el propio Salvador Adame. Un artículo por ahí que se firmó con un seudónimo. En ese artículo denunciaban la existencia de toda una cúpula de funcionarios que habían llegado
junto con Martín Castro Godoy por parte de Alfredo Castillo, y todos estos habían llegado con cargos de comandantes ministeriales, llegaron a subprocuradores, llegaron a otros puestos dentro de la misma Procuraduría del Estado de Michoacán para el combate a los autodefensas, porque eso fue lo que hicieron, se dedicaron a combatir a los comandantes de autodefensas, no llegaron en apoyo. Y ahí venía el historial de este personaje, traía acusaciones, había estado vinculado a secuestro, había estado vinculado a venta de combustible, había estado vinculado a protección de células del narcotráfico, fue señalado en la investigación del sujeto, este capo de las drogas en el Estado de México, llamado el Compayito. El Compayito lo mencionó como que era la persona que brindaba protección dentro del Ministerio Público desde el año 2011-2012. Entonces era un personaje que ya traía su historial delictivo. Aún así fue ratificado en el Estado de Michoacán cuando llegan con Martín Castro Godoy. Aún así se le permitió operar dentro del Estado de Michoacán con un alto cargo, se le dio un cargo importante. Otras personas también allegadas a él, no tengo ahorita los nombres a la mano, son muchas personas, muchos comandantes, todos ellos fueron vinculados a secuestros una vez que ya estaban en Michoacán, no nomás los antecedentes que ya traían, se les volvió de nuevo a mencionar participantes en desaparición de personas, secuestraban gente, se llevaban gente. Yo lo denuncié en una ocasión, hace mucho, digamos, hace unas 3 semanas, ocurrió el último caso, una persona de Morelia, un ganadero que acudió a Morelia a vender unas cosas y ahí fue desaparecido. Después su familia reportó que les estaban cobrando 2 millones de pesos de rescate, y cuando pagan los 2 millones de pesos y lo rescatan, resulta que la persona esta refiere pues, que estuvo detenido dentro de la subprocuraduría del Estado de Michoacán, ahí mismo en Morelia, Michoacán, que ahí lo tenían detenido en uno de los baños de la misma Procuraduría de Justicia del Estado. Y entonces pues la denuncia era esa, ¿no? O sea, qué tipo de justicia teníamos cuando los mismos encargados de la unidad antisecuestros eran los que se dedicaban o son los que se dedican a secuestrar personas. Tenían el antecedente también del famoso tío Tamecuas, quien cuando fue detenido denunció directamente que se habían reunido con gente como la gente del Gallito y la gente del cartel de la familia michoacana, junto con Arredondo, junto con el resto de los comandantes que traía Martín Godoy Castro, y que ellos les habían permitido crear el grupo de justicieros para limpiar la plaza de Lázaro Cárdenas. Esta denuncia también yo la había hecho aquí en tu radio, aquí yo la había comentado ya anteriormente, que a partir de entonces los chilangos tenían el control de la gasolina robada y eran los que ponían a los vendedores de droga en las tienditas, a los narcomenudistas. Se refiere que una persona que llegaba de Uruapan era quien le abastecía de droga a los comandantes de la ministerial, y los comandantes de la ministerial a su vez surtían los centros nocturnos y algunas tienditas en zonas exclusivas para vender droga al menudeo, abastecida por los propios mandos de la ministerial, pues que son los que deberían de combatir el delito. Esos son los antecedentes de este grupo de gente llamado los chilangos, en los cuales el principal comandante de ellos, o el principal que los movía, era precisamente esta persona, Rogelio Arredondo Guillén, un personaje pues con muy claros oscuros, ¿verdad? Pero dime algo, José Luis, entonces, asumiendo que este personaje es asesinado, desaparece de la estructura aparentemente de impartición de justicia dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, ¿hay algún reacomodo o sigue exactamente el mismo formato de este grupo delincuencial, infiltrado, colocado, impregnado en la propia institución que debería impartir justicia en Michoacán? ¿Qué papel o reacomodo se puede dar después de esta muerte? Mira, se menciona, es un secreto a voces, se menciona en los pasillos de la propia Procuraduría, se menciona en los corredores de los grupos armados en el Estado de Michoacán, se menciona que aparentemente o muy posiblemente se le ha movido el tapete a Martín Godoy Castro. Están preocupados por tantas señalamientos que tiene Martín Godoy Castro a nivel internacional, no por los medios locales y no por lo que la sociedad a nivel estatal o local estamos haciendo, sino que a nivel nacional ya tiene por ahí ciertas presiones de medios internacionales
asociaciones de periodistas por lo de Adame, que pudieran tener preocupado al procurador en caso de que pudiera ser llamado a declarar. Y si supuestamente se dice que no es del santo de Silvano Aureoles, que Silvano Aureoles se lo impusieron, que Silvano Aureoles lo tiene, pues, digamos, contra su voluntad en el cargo, a Martín Godoy Castro, y que Silvano Aureoles quisiera tumbarlo, pues sería por el lado de todos sus colaboradores, si quisieran salvar el pellejo, pues más de alguno por ahí pudiera declarar en su contra. Y se dice que la primera línea de investigación sería precisamente esa, ¿no? Que ya van 2 comandantes de la ministerial cercanos a Martín Godoy Castro que son asesinados. El anterior fue su jefe de inteligencia, también ejecutado precisamente por esa zona de Morelia, de Altozano. Y se pudiera decir que, pues según dicen que es eso, que inclusive de la misma Procuraduría les pudiera haber llegado el golpe con la intención de que no quede gente que declarar. Esto no sería nuevo. Yo había comentado en una ocasión, yo denuncié en alguna ocasión, algunos comandantes de autodefensa que se sentían perseguidos, habían denunciado esto mismo, de que pues posiblemente por la participación de ellos en algunas reuniones con Martín Godoy Castro se había venido el exterminio en contra de los comandantes de autodefensa, y que por eso supuestamente hubieran matado al Güero Licea, hubieran matado a gente como el Duvalín, hubieran matado a gente como el Beli y otros comandantes por ahí, inclusive Enrique Hernández. Se dice que Enrique Hernández lo pudo haber matado el mismo Rogelio Arredondo, debido a los señalamientos que tenía Enrique Hernández contra Arredondo y algunas reuniones de las que habían participado, y que estas mismas personas pues les habían dado, pues digamos, vía libre para trabajar, y pues ahora ya no quería ser señalado, y por eso primero habían matado a los líderes de autodefensa, y ahora estos mismos sicarios del Ministerio Público, estos mismos sicarios chilangos, estén siendo exterminados por su mismo jefe de ellos para que no declaren más adelante. Entonces, ¿crees que se avecina un cambio, José Luis? ¿Crees que esto sí trae repercusiones? Es eminente. Yo creo que sí es claro, sí se viene un cambio en el estado de Michoacán. Hay quien dice que posiblemente ya no dura mucho Martín Godoy Castro, y que lo más sano para él pues sería renunciar al cargo y irse en buenos términos. Por ahí hay quien dice que ya le están consiguiendo un empleo en el Estado de México. Por ahí creo que regresa a la Procuraduría del Consumidor o algo así, en el Estado de México. Lugares donde pueda trabajar Martín Godoy Castro creo que sobran. Yo creo que los michoacanos nos daríamos por bien servidos nada más con que nos los quiten del Estado de Michoacán, y pues que los recomoden donde se les pegue su regalada gana, ya que pues que tengan castigo por lo que han hecho o por lo que han delinquido, yo creo que ya sería mucho pedir. Dime algo, José Luis, el papel de Martín Godoy en este instante, en la propia delincuencia en Michoacán. ¿Qué papel, desde tu óptica experiencia, por la información, por las fuentes que tienes, podemos concluir y deducir del poder que tiene este personaje que sigue siendo intocable, incluyendo por el propio gobernador Silvano Aureoles? ¿Qué papel juega hoy, junio 2017, todavía Martín Godoy en la delincuencia de Michoacán? No, Martín Godoy Castro sigue siendo el jefe, como se pudiera decir, del crimen organizado institucional dentro del Estado. Sigue siendo el que mueve las órdenes de aprehensión, sigue siendo el que mueve algunas bandas delictivas, como los que roban gasolina, los de la Fayuca, los que cobran cuotas. Sigue siendo Martín Godoy Castro el principal operador de todo esto. Ya lo había denunciado yo anteriormente. Los grupos armados o los carteles que puedan operar en el estado de Michoacán con la venia del cartel de Jalisco o con la venia de la familia michoacana, pues se dedican ya netamente a lo que son los laboratorios de metanfetaminas y a la siembra de marihuana. La venta de cocaína se puede decir que quedó en manos ya totalmente de los chilangos o de los colaboradores de Martín Godoy Castro. Eso no es ningún secreto. En Morelia, en Uruapan, cualquier propietario de bares nocturnos, de centros nocturnos, pues se lo puede confirmar que son los ministeriales los que abastecen de cocaína al narcomenudeo. En cuanto a lo que es la cocaína, algún otro grupo más el que se encarga de descargar el producto en el estado de Michoacán, pero propiamente estas personas tienen la franquicia de lo que es la venta de gasolina robada, lo que es la línea del secuestro, lo que es pues el narcomenudeo para abastecer a centros nocturnos y otros locales.
Pues bueno, pues bajo ese escenario yo creo que nos deja ver realidades. Dime, háblame del grupo de los chilangos. ¿Cuántos todavía a tu criterio todavía tienen poder ahí en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, junio del 2017? Bueno, al momento todavía continúan operando todos los comandantes del Ministerio Público, pues digamos que es la persona que fue asesinada y la persona que fue asesinada anteriormente, estos comandantes de la ministerial, como lo era el comandante Arredondo y el otro comandante que le da el nombre, ¿cómo se llamaba? Pues eran gente de arriba, o sea, eran coordinadores, son gente del nivel de más arriba. Sin embargo, los que controlan actualmente las subprocuradurías, los que controlan todavía los terrenos, los territorios, digamos regionales, pues todavía ahí continúan todavía participando en Apatzingán. Se sabe que pues desde Uruapan bajan comandantes de la ministerial a hacer operativos, a realizar secuestros, a amenazar a los empresarios que venden de las gasolinerías, para amenazarlos que deben de seguir surtiendo el combustible con ellos. Todavía sigue intacta la estructura de ellos, continúa intacta. Las muertes han sido de gente de arriba, y yo creo que hasta que no se vaya el procurador, pues a lo mejor se irá a llevar a todos estos comandantes, y posiblemente ya se vea un cambio en el estado de Michoacán, porque si han sido movidos. Ya lo había denunciado también yo, alcancé a escribir el capítulo del libro del cartel de autodefensa, donde se habla de los chilangos. Ahí ya hablaba yo de los cambios que había habido. Fueron movidos nada más del lugar territorial, es decir, al comandante Victorino Porcayo, que estaba en Apatzingán, lo movieron creo que para La Piedad. Actualmente La Piedad continúa haciendo lo mismo. Una licenciada que estaba en Zamora, en Nueva Italia, perdón, la movieron para Zamora, Liliana Pureco creo que se llama, no recuerdo bien su nombre. La movieron de Nueva Italia para Zamora. El que estaba en Zamora lo movieron para Lázaro Cárdenas, y fueron esos movimientos que hubo. Inclusive cuando la muerte cuando la captura de Chino Tamecuas, que se esperaba, que supuestamente habían renunciado, pues renunciaron los elementos operativos, o sea, renunciaron todos los que andaban en las patrullas por parte del Ministerio Público, los ministeriales públicos los ministeriales federales que habían llegado de afuera, pero fueron reinstalados en otras áreas. Lo mismo Adolfo Eloy Peralta, alias el Yankee, el secretario técnico de inteligencia para el Estado, pues también nada más movido, creo que lo movieron para el DF, y desde ahí continúan todavía operando la inteligencia del Estado de Michoacán. El mismo Arredondo Guillén había sido movido de Morelia, se decía que había un orden de aprehensión en su contra, por ahí hay algunas notas donde lo daban por prófugo, y pues hasta el día de su muerte yo no sabía todavía que continuaba operando. Yo sabía que continuaba todavía trabajando, pero no sabía que continuaba todavía dentro de las oficinas. Hace poco, todavía hace como 3 semanas, yo le había preguntado a un contacto que yo tengo dentro de la Procuraduría, y me dice, sí, ahí anda en los pasillos. Y le dije, ¿pero qué se dedica? No, sigue siendo comandante, sigue siendo en su cargo. Entonces, son de las cosas que yo contigo, en tu medio, con tu audiencia, pues yo he denunciado. Estas personas, el procurador nos dice, ya están movidos, ya están inhabilitados. Sin embargo, pues no nos avisan cuando los reinstalan o cuando regresan de nuevo a sus puestos. El mismo caso de Gilberto Gómez Romero, alias La Chanda, quien pues lo habíamos dado por detenido, lo tenemos por detenido, y pues comentan que fue movido de las instalaciones de Morelia donde estaba detenido, y pues no saben hacia dónde lo movieron. Hay quien asegura que posiblemente le dejaron en libertad y pues se fue a regrupar con otro grupo. Pero yo creo que sí, a razón del caso, yo creo que sí, la Procuraduría o el gobierno del Estado o alguien por parte del gobierno deberían de informarnos cuando estas cosas ocurren. No sé, se me ocurre que deberían de informarnos cuando un criminal que acaba de ser detenido de alto nivel es liberado en pocos días. Deberían de informarnos, en pocos meses deberían de informarnos que ya está libre, pues por lo menos para saber, porque hay muchas familias que se atreven a denunciar, que se atrevieron a denunciar a los ministeriales corruptos. El mismo Adame, que se atrevió a denunciar tantas veces de que existía el crimen institucional dentro del gobierno del Estado de Michoacán, y pues terminan pagando las consecuencias de estas liberaciones, de las cuales pues no se dan cuenta a tiempo, ¿verdad? Dime algo para cerrar, José Luis, y esto está fuera de contexto, pero te lo tengo que preguntar. Me dijeron que está repartiendo iPhone 7 Plus, ¿tú también? Oyes, ¿qué opinas de los movimientos que están regalando celulares para la audiencia? ¿Hasta dónde se degrada esto, José Luis? Porque imagino que ya sabes, ¿no?
unos tipos que andan promocionando por allí iPhone gratis, ¿no? Por denunciar, pero me preocupa nada más que se inclinan a una línea, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo este mugrero que la misma gente se engancha? Pues lo hemos señalado, y yo lo he señalado contigo, junto contigo, tú, pues pese a las diferencias conmigo, también lo has señalado a tu manera, o lo has mencionado, ahora sí como dicen ellos mismos, ¿no? Desde tu trinchera. No es ningún secreto, el secreto, digo, no es nada extraño, perdón, no es nada extraño, lo extraño es que la gente lo siga tomando como una novedad. El asunto de que todos los movimientos que surgen supuestamente para ayudar al pueblo, todo el tiempo, vienen precedidos o vienen, digamos, condicionados a otro poder oscuro detrás de ellos, pues es el que los promueve, y por eso actúan, digamos, primero con tantos recursos, y segundo con tanta publicidad. Difícilmente un movimiento como el que tú pudieras armar, como el que pudiera armar el mismo padre Segura Barragán, pudiéramos tener esa difusión o ese alcance de 50,000 seguidores en 2-3 días, a no ser porque tengamos pues comprado. Ya ves que ya se pueden comprar contactos y likes ahora por Facebook, metiéndole dinero pues puedes comprar toda esa promoción. Ya Facebook te permite hacer una página publicitaria y llenarte de seguidores en cuestión de horas, claro, a razón de dinero. Sabemos que estos teléfonos, creo son iPhone 7, no son cualquier cosa, tienen un alto precio. Esta promoción que me parece hasta digamos, pues como un chiste, ¿no? Que te dicen que si denuncias y ganas, que te van a llevar hasta un viaje y van a pagar todo para que vayas a visitarlos. Y curiosamente, no sé si te moleste que lo diga, pero pues curiosamente allá anda pegado tu buen amigo el Coyote Consentido. Creo que fue de los primeros que se sumaron a ese movimiento. Precisamente en su página es donde te puedes encontrar todos esos videos que no sé si los hayas visto. No sé si tu público los haya visto, pero entonces pues decimos de qué se trata la lucha, ¿no? Cuando los mismos personajes que supuestamente promueven lo que es la solución para el pueblo, pues vienen precedidos por personajes, ya lo había dicho, por personajes al parecer gente muy poderosa y de muchos recursos, pues a ese nivel del despilfarro, ¿no? Quintana Roo es históricamente cuna y bastión de la gente del cártel del Golfo. Es un semillero de líderes de los Zetas, de gobernadores corruptos. Se dice que ex colaboradores de un personaje muy poderoso ahí, creo un tal Borges, no sé, es quien está patrocinando a estas personas que se hacen llamar desafortunadamente autodefensas de Quintana Roo. No creo yo en ese tipo de patrañas, menos, yo lo comenté en su momento también en el muro, cuando salen promoviendo la imagen del doctor Mireles como una persona íntegra y un ejemplo de autodefensas. Digo, una de dos, o no conocen quién es el doctor Mireles, o definitivamente pues no saben lo que es la autodefensa, que no es nada más la palabra. Claro, tienen mucho conocimiento y hacen uso de, digamos, de palabras, usan el diccionario, vaya, para usar los términos, y sin embargo pues no lo aplican como debería de ser. No creo yo que sea la solución para el pueblo, y mucho menos creo yo que sea un movimiento serio como tal. Autodefensas de Quintana Roo no les tengo confianza. Perfecto, José Luis, un último mensaje a la audiencia, y bueno, en especial aprovecha para que nos hables de, así en breve, dónde pueden contactar tus libros para cualquier persona que quiera pues entrar a ese mundo y verlo desde la óptica tuya. No, sí, gracias. Pues sí, les comento que ya salió a la venta el tercer libro. Ya son 3 libros. El nuevo se llama Crónicas de Michoacán, una antología de narcos. Pues ahí van a encontrar la participación de todos los líderes del narcotráfico que han existido en Michoacán y sus nexos directos con el gobierno y con los políticos, con nombres, con datos, y pues con pruebas, ¿no? Agrego algunas fotos para que la gente tenga conocimiento de qué se trata. El anterior, Sánchez de Guerra, trata de pues lo que ocurrió después de que terminaron las autodefensas y cómo fueron exterminados poco a poco los que se decían
pues que formaban parte de la autodefensa buena, y el primer libro pues que era el de un cartel de autodefensa, que es el de un cartel de autodefensa. Los 3 libros los pueden adquirir en internet, en la página de Amazon.com, así nada más, Amazon.com, o en cualquier página de Amazon, cualquier parte del mundo, menos en México. En México pues han sido prohibidos los 3 libros, no sé, creo que por la temática, y pues sí, ahí los pueden adquirir, o en mi página de José Luis Lara, mándenme un inbox, y pues igual yo se los puedo hacer llegar, pues previo depósito, y ahí estaremos, espero muy pronto, Raúl, por allá visitándote para ver qué podemos hacer también con esto de la promoción de los libros. Y pues el mensaje, como siempre, es el mismo: no hay justicia, no existe la lucha como tal, y más que justicia o más que lucha, pues lo que hay es un cochinero, una corrupción inagotable, un crimen institucional, así decirlo, y pues cuantas veces sea necesario lo vamos a seguir gritando, ¿no? O sea, los verdaderos capos de la mafia o criminales en el estado de Michoacán, pues se encuentran dentro de las instituciones del gobierno del estado, en específico Procuraduría de Justicia del estado de Michoacán, y precedidos por el procurador Martín Godoy Castro, Raúl. Pues estamos en contacto, y bueno, pues ya me comentarás cuando vengas para acá para difundir tus crónicas, que me imagino va a haber mucha gente que le interesa. Gracias, José Luis. Vale, Raúl, muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Pues amigos, vamos a cerrar esta cápsula ya, este pequeño programa, y no me resta más que agradecerles, sinceramente, gracias a todos y cada uno de ustedes que hacen posible que lleguemos no a masas, porque a mí no me interesa las masas, me interesa las personas que se concientizan con este tipo de programas y que luego en conjunto podemos tener un efecto contundente. Yo no creo en las posturas de miles, yo creo en aquellas personas que se concientizan y alcanzamos logros, aunque sean pequeños, y de ahí los trasladamos a medianos y posiblemente después hablemos de transformar algo. Yo los exhorto de verdad a que hagamos una concientización de lo que realmente está pasando. En ningún medio se van a ventilar las cosas tal y como son, porque utilizamos la fuente, y la fuente es que sin duda nosotros tomamos como referencia algo que no vamos a permitir que sigan ocupando esos espacios y ese costo que representa para Michoacán los 40 diputados que conforman el Congreso local. Escuchamos la opinión de Brenda, pero vamos a invitar a cada uno de las fracciones, pues al final de cuentas, pues todavía no podemos tener esa capacidad para asumir otro formato de gobierno a estas alturas, porque no tenemos ni siquiera la concientización para hacerlo. Pero hay algo que es un hecho. ¿Qué papel están jugando los diputados? Los 40 diputados en el Congreso local. ¿Qué papel están jugando como oposición? ¿Vale la pena que permanezcan ahí? Y si no vale la pena, ¿por qué demonios van a seguir votando por cada uno de esos pseudo partidos políticos que todavía algunos de ustedes siguen creyendo en ello? Yo creo que esto se tiene que someter. Lo del caso de Miguel Ángel se tiene que llevar a tribuna, y como tal medir las reacciones de cada uno de los diputados de las diferentes fracciones, y luego entonces imaginar y suponer qué demonios están haciendo ahí. Porque al final de cuentas lo único que estamos haciendo es mantener una sarta de parásitos, ¿no? Unos parásitos que tienen temor a enfrentarse a gente inamovible, a gente intocable. Y hablo del caso específico de Martín Godoy. ¿Hasta dónde y hasta cuándo van a dar ese salto los personajes que supuestamente representan la voz de los michoacanos? Yo creo que vale la pena, señores, que pongamos especial atención en eso. Pero más vale la pena que si alguno de estos programas que tú lo escuchaste te permite tener otra percepción distinta, entonces utiliza como estrategia manejar un mejor filtro de la información. Ya les corroboré una y otra vez que muchas veces la prensa es el peor enemigo. Y lo digo desde esta óptica, desde la óptica real. Cuando Miguel Ángel fue detenido, todos los medios, la mayoría, asumían que habían detenido al homicida. Y ahora que es libre de delitos, que es inocente, yo no veo ningún medio que maneje un titular como lo manejaron el pasado 29 de mayo. Eso para mí no es coherencia. Eso para mí no es periodismo. Eso para mí se llama prostitución. Prostitución de la misma información que supuestamente la audiencia debe esperar de ellos. Es una realidad. Tan real es que la misma sarta de mentiras que les han creado sobre el artículo difundido
y que mañana lo voy a tocar ese tema. Y acepto críticas y debate, si tienen argumentos. Si no, olvídense. En el caso del New York Times, cuando publica que supuestamente eran vigilados, espiados, periodistas claves de México. Vaya sarta de idioteces. Acaban de cometer un error en una entrevista que lleva a cabo Loret de Mola. Y en ese error dice que antes de que saliera el artículo, a él lo entrevista el New York Times. O sea, que estamos hablando de un artículo sembrado, con objetivos claros, tendencioso como lo es. Y rescatan a 2, 3 personajes para ponerlos en el escenario del escrutinio público. ¿Y saben qué? Todos se engancharon. Esto es otra mentira más. Y todos los medios hicieron réplica. Y nadie se detuvo a pensar de qué idioteces están hablando. De espionaje, pues el espionaje ha sido por el resto de la existencia del periodismo mexicano. Pero la pregunta es, ¿realmente el periodismo mexicano, el grosor de la población, maneja la concepción de imparcialidad? No, señores. Esto es una mentira más. Y vamos a ser lo más honestos. Porque muchas veces nosotros creamos víctimas, creamos héroes, creamos caudillos, pero no nos detenemos a pensar en lo que hay detrás de cada una de esas ejecuciones. Y hablo en general. Y hablo porque también la sociedad forma parte de la complicidad. Y aunque queramos rescatarla, aunque imaginemos que la sociedad la vamos a vender como inmaculada, no se confundan. A nosotros también nos salpica la corrupción, la impunidad. Y nos salpica mucho la complicidad. Lo único que nos puede librar de todo ese mugrero, de todos esos flagelos, es la concientización de las cosas. Es hacerlo por convicción y no por conveniencia. Nada más. De lo contrario, esto no va a resultados. Señores, fue un placer interactuar con ustedes. Ojalá a alguno de ustedes se le quedase una pizca de concientización. Ojalá aprendamos que muy pronto, el día que nosotros tengamos la decisión, la predisposición para realmente asumir un cambio, es porque debemos de partir de una concientización. Al diablo los merolicos, al diablo aquellos que les venden las utopías de un México mejor y el rescate de México. Debemos de partir por nosotros mismos, por nuestros seres queridos, por nuestro vecindario, por nuestra comunidad, y luego entonces podemos hablar de transformar. Soy Raúl Ventura. Señores, que pase una excelente tarde. Nos vemos mañana. Que Dios me los bendiga independientemente de la religión que practiquen.